Bienvenido a otro episodio de nuestra serie Patrones de Diseño. Hoy vamos a hablar del patrón Abstract Factory, o en español, Factoría Abstracta. Este patrón pertenece a la categoría de patrones creacionales, que son aquellos que nos ayudan a manejar la creación de objetos en el software de una manera más flexible y ordenada. En lugar de crear objetos directamente, Abstract Factory nos da una forma de organizar y controlar la creación de familias enteras de objetos relacionados entre sí, sin tener que preocuparnos por los detalles de qué clase en concreta estamos usando. Es especialmente útil en escenarios como interfaces gráficas, donde necesitas que todos los componentes, es decir, como botones, ventanas o menús, combinen y funcionen bien juntos, dependiendo del sistema o estilo que se esté usando en ese momento. Así que si alguna vez te has preguntado cómo diseñar sistemas que cambien de aspecto o comportamiento sin cambiar el código principal, este patrón es para ti. La estructura típica del patrón Abstract Factory es la siguiente. Tenemos en primer lugar el cliente, que es el quien crea la factoría y solicita ítems a la misma, sin conocer la implementación de los mismos. También tenemos la Abstract Factory, que es la que define la interfaz común para la creación de los ítems o productos. Por ejemplo, la factoría tiene métodos, por ejemplo, crear ítem A y crear ítem B. También tenemos los ítems o productos abstractos, que no son más que interfaces genéricas que definen los productos. Por ejemplo, la interfaz ítem A o ítem B. También tenemos los ítems o productos en concretos, que son las implementaciones específicas para cada ítem, que cumplen con la interfaz. También tenemos las factorías concretas, que implementan la interfaz para crear ítems concretos. Por ejemplo, tenemos la factoría X, que crea los ítems AX e ítem BX. Y tenemos la factoría Y, que crea los ítems AY e ítem B. Al final, podemos ver que el cliente puede usar los ítems sin preocuparse por el tipo de implementación. Solo tiene que preocuparse por la interfaz. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos de uso del Abstract Factory. En primer lugar, tenemos para sistemas operativos, para el caso de los UI o Toolkit. El contexto que tenemos es, por ejemplo, que se quiere un sistema de componentes que funcionen diferentes según el sistema operativo. Por ejemplo, si queremos que funcione diferente para Windows, Mac y Linux. En este caso, la Abstract Factory sería un Widget Factory, sería una factoría de componentes, donde los productos serían el set de componentes que queremos para nuestra interfaz, por ejemplo botón, menú, ventana, etc. Las implementaciones concretas en este caso serían una implementación para cada sistema operativo. Por ejemplo, tendríamos el Windows Widget Factory para componentes o widgets para el sistema operativo Windows, el Mac Widget Factory, que sería para componentes de Mac OS, y el Linux Widget Factory para componentes de Linux. Otro uso para el Abstract Factory sería para el uso de frameworks de prueba o test double factory. El contexto que tendríamos para esto sería si se quisiera usar para pruebas automatizadas, donde si quisieran que las implementaciones de los servicios varíen según se vaya a usar para pruebas o para el uso real de la aplicación. En este caso, el Abstract Factory o factoría abstracta sería un service factory, es decir, una factoría de servicios, donde los productos serían, por ejemplo, si tuviera un user service o un servicio de usuario y un message service, que es un servicio de mensajería. Y las implementaciones concretas serían las real service factory, que se utilizaría para la creación de servicios reales, es decir, lo que se utiliza en la aplicación, y el mock service factory, que se utilizaría para las pruebas. Otro uso sería para el Internet of Things o el Internet de las Cosas o para domótica. El contexto sería tener diferentes dispositivos que controlan distintos ecosistemas, por ejemplo Google Home, Alexa y HomeKit. El Abstract Factory o factoría abstracta sería un Smart Home Factory, donde nuestros productos serían, por ejemplo, tuviéramos un light controller, un controlador de luz, un termostato o una cerradura o un candado para las puertas. Las implementaciones concretas serían Alexa Factory para Alexa, Google Home Factory para sistema de Google Home y Apple HomeKit Factory para sistema de Apple HomeKit. Otros ejemplos de uso del Abstract Factory tenemos en primer lugar para juegos de video, donde tendríamos factorías para cambiar los ambientes y enemigos dependiendo del nivel del juego. Sistemas de persistencia, donde tendríamos factorías para crear objetos para cada implementación de base de datos, por ejemplo MySQL, MongoDB o PostgreSQL. Para aplicaciones multitema, donde tendríamos factorías que crearían componentes para los diferentes temas. Dispositivos de impresión, donde tendríamos factorías para crear componentes para las diferentes marcas y modelos de impresora, por ejemplo HP, Epson o Canon. Y aplicaciones multiplataforma, donde tendríamos factorías para crear componentes para las diferentes plataformas, es decir, Android, iOS, etc. Ahora vamos a presentarle un ejemplo de código para el Abstract Factory. Primero comencemos por el contexto. Tenemos un juego que puede cambiar de ambientación, paisaje y enemigos dependiendo del nivel. En este caso, el Abstract Factory sería un World Factory, es decir, una factoría de mundos, donde los productos serían enemigo y paisaje, donde los productos elementos serían enemy y landscape, es decir, enemigo y paisaje. Las implementaciones concretas entonces serían una factoría para un mundo medieval y una factoría para un mundo futurista. Recordemos el diagrama inicial del patrón Abstract Factory. Si lo aplicáramos a nuestro Game World Builder, el diagrama luciría de esta forma. El Abstract Factory se convierte en World Factory.
Las interfaces para nuestros productos se convierten en enemy y landscape, respectivamente. Las implementaciones de nuestras factorías serían una factoría para el mundo medieval y una factoría para un mundo futurista. La factoría del mundo medieval entonces produciría los productos castillo y orco para las interfaces paisaje y enemigos, respectivamente. Entonces la factoría para el mundo futurista produciría los productos Space Station, es decir, estación espacial, y robot para las interfaces de paisaje y enemigos, respectivamente. Ahora demos un vistazo al código necesario para implementar el Abstract Factory. En primer lugar tenemos las abstracciones, donde tenemos la interfaz de enemigo que tiene el método atacar, tenemos la interfaz landscape o paisaje que tiene el método de escribir, y tenemos la interfaz World Factory o factoría de mundos que tiene los métodos de crear enemigo y crear landscape, respectivamente. Ahora vamos a pasar a las implementaciones. Comencemos por la implementación del mundo medieval. En primer lugar tenemos la clase orco que implementa la interfaz enemigo, la clase castillo que implementa la interfaz paisaje y la clase de factoría de mundo medieval que implementa la interfaz de factoría de mundo. En esta podemos ver que el método createEnemy devuelve una instancia de orco y que el método de crear paisaje devuelve una instancia de castillo. Entonces para el mundo futurístico tenemos la clase robot que implementa la interfaz enemigo, la clase Space Station que implementa la interfaz de paisaje y de la factoría de mundo futurístico implementa la factoría de mundo, la interfaz de factoría de mundos. Entonces cuando se crea un enemigo él devuelve una instancia de robot y cuando se crea un paisaje devuelve la instancia de estación espacial. Ahora procedemos a mostrar el código de la clase de juego, que es la que va a hacer uso de la factoría, donde esta va a crear tanto el enemigo como el paisaje. Y en el método jugar, que va a hacer uso de estas instancias para llamar el método escribir y el método atacar. Entonces, finalmente vamos a ver todo en conjunto. Tenemos la primera parte donde tenemos donde se crea la factoría del mundo medieval y se le pasa al juego, a la instancia del juego, al momento de creación, y se llama luego el método de jugar. Y para el mundo futurista se crea la instancia de factoría del mundo futurista y se le pasa al juego, a la instancia del juego, y también se llama jugar. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas del Abstract Factory. Primero vamos a hablar sobre las ventajas o lo bueno. En primer lugar es que es fácil de cambiar de familias de objetos. Es decir, tú puedes cambiar todo el tema. Vamos a poner el ejemplo de si tenemos Windows o Mac, el sistema operativo podemos cambiar, por ejemplo, todos los componentes de Windows o todos los componentes de Mac sin necesidad de tocar el código principal. Entonces, la otra ventaja es que como creamos familias de objetos, todos estos objetos se garantizan que funcionan bien. Por ejemplo, si tenemos botones, ventanas, etc. En tercer lugar, tenemos que el código va a ser más organizado, ya que estamos separando la creación de los objetos de la parte que los utiliza. En cuarto lugar es que está preparado para crecer, ya que si queremos agregar una nueva familia o estilo, simplemente tenemos que implementar los objetos y las respectivas factorías. Ahora hablemos de las desventajas o lo malo. En primer lugar es que requiere más código, ya que hay que crear las clases e interfaces para tanto las factorías como los productos en sí. En segundo lugar es que es difícil agregar nuevos tipos de productos o ítems. Por ejemplo, si necesitamos crear un producto nuevo, entonces tendríamos que declarar el método que lo crea en la interfaz y agregarlo a cada una de las factorías. Y en tercer lugar es que para proyectos pequeños quizás sea necesario por toda la complejidad que requiere. En conclusión, el patrón Abstract Factory es una herramienta poderosa cuando necesitas crear familias de objetos relacionados entre sí y quieres mantener tu código flexible y desacoplado. Este ayuda a que tu aplicación sea más mantenible, escalable y coherente, específicamente cuando trabajas con diferentes entornos o estilos, como el caso de World Builder, por ejemplo, que podemos crear diferentes mundos. Sin embargo, no siempre es la mejor opción. Para proyectos pequeños o simples puede ser mucha complejidad innecesaria. Este patrón es mejor usarlo cuando realmente necesitas manejar varias variantes de productos de forma estructurada. En resumen, úsalo cuando quieras crear objetos relacionados de forma flexible, pero no lo apliques si tu problema puede resolverse con algo más simple. Y si te gustó este video, no olvides presionar el botón de suscribir, darle like y la campanita para las notificaciones. Te esperamos.